¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Ministro Daniel Hernández Mayoral a sus órdenes para compartir con ustedes la reflexión o el comentario, el resumen de la escuela bíblica de escuela sabática de este próximo sábado 8 de octubre. Doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. Bendigo al Señor y espero que este comentario, este resumen, sirva de edificación para todos ustedes. Les agradezco a todos los hermanos que están viendo este video y que están compartiéndolo, a todos aquellos hermanos que de alguna manera yo pueda poner un granito de arena para que ustedes el sábado tengan una escuela sabática con mucho más enriquecida. Doy gracias a Dios porque les puedo servir. Y hermanos, pues vamos a comenzar la lección número 2 de este nuevo trimestre, en el cual ya como hemos comentado la semana pasada acerca del resumen de todo lo que va a ser la escuela, pues es una escuela interesante, hermanos. Es una escuela que nos va a llevar hacia hacer misión como discípulos. Ya estamos en la práctica, ya estamos realmente en lo que debemos ver, lo que debemos hacer. Y por lo tanto, bueno, pues como eso nos toca hacer, pues ahora vamos a nosotros a ver nuestra lección, ya cómo debemos trabajar. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de que la misión está en el corazón de Dios, que sale de ahí, que emana de ahí y que nos pone a nosotros. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar de los que somos enviados. ¿Cuán hermosos son los pies? Alguna vez me acuerdo que prediqué y saqué una fotografía de mis pies, de mis pies, y un hermano se ríe mucho. Me dice, es que sacó la foto de sus pies. Le digo, hermana, pues si yo soy predicador del Evangelio, hermana, pues esta palabra es para mí. Son bellos mis pies, sí, a lo mejor tengo juanetes, callos, lo que usted quiera, pero mientras mis pies estén viniendo a predicar, hermano, son hermosos los pies. Eso es lo que dice la palabra. Obviamente no es literal, sino es una palabra que nos lleva a entender qué importante es llevar el Evangelio para otras personas. Muy bien, el objetivo, bueno, el énfasis de la lección va a ser el poder del Evangelio, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto lo dice Romanos 1:16, es un pasaje que hemos leído, que hemos conocido desde hace mucho, mucho tiempo. Bien, y bueno, pues este pasaje nos lleva a entender que lo que nosotros vamos a tratar de entender hoy, lo que vamos a tratar de ver como objetivo es que vamos a apropiar los potenciales de la nueva vida para organizarse y planificar como iglesia local iniciativas para llevar a otros a conocer, comprender y experimentar el Evangelio, de tal manera que se conduzcan bajo la confianza plena en Jesús como Salvador y Señor y apropien la nueva vida mediante un cambio de mente, lo que conocemos como la metanoia, como parte del discipulado en la misión. Bien, hermanos, pues tenemos nuestra tarea y nuestra tarea es, primero, saber qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos nosotros a apropiar los potenciales. ¿Cuáles son los potenciales? El Evangelio es la potencia. Vamos a apropiarnos de los potenciales, la palabra, el evangelio, la fe, el espíritu, los dones y todas estas cosas que estuvimos hablando las clases anteriores, en el trimestres anteriores. Bueno, hoy vamos a estar hablando de esos potenciales y uno de esos potenciales es eso, es el evangelio. ¿Para qué, hermanos? A ver, perdón, vamos a apropiarnos de los potenciales de la nueva vida, los que hemos adquirido ahora que hemos nacido en Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a apropiar de esto? Bueno, nos vamos a apropiar de esto para organizarnos y planificar como iglesia local iniciativas que lleven a otros a conocer, comprender y experimentar el Evangelio de tal manera que se conduzcan bajo la confianza plena en Jesús como Salvador y Señor y apropien la nueva vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un cambio de mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, todo eso es el para qué. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos, pues por medio del discipulado. Ahora ya no se trata de ser discípulos, hermanos, sino de hacer discípulos. Todo el trimestre pasado y los trimestres anteriores estuvimos hablando de ser discípulos, la importancia de ser discípulos, cómo ser discípulos, y estuvimos creciendo como discípulos. Ahora, hermanos, ya no se trata de ser discípulos, sino de hacer discípulos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Apropiarnos de ese potencial que es el Evangelio.
de ese potencial que es su palabra, y que está en nuestra nueva vida, que ahora ya es nuestro. ¿Para qué lo vamos a hacer, hermanos? Para organizarnos y vamos a planificar, ¿sí? Como iglesia local, iniciativas, estrategias, algunas cosas que tengamos que hacer para que llevar a otros a conocer, comprender y experimentar el Evangelio. De tal manera que ellos se conduzcan bajo la confianza plena en Jesús como Salvador y Señor. Hasta allá lo vamos a llevar. Y esto que hagan entonces, que hagan ellos, van a apropiar la nueva vida, así como ya la tuvimos nosotros, nos apropiamos ahora ellos. ¿Mediante qué, hermanos? Mediante un cambio de mente. Vamos a transformar su mente por el Evangelio. Asimismo, ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es culto racional. Si no se amolden a este siglo, sino transfórmense por el poder de su mente, el poder de la mente, perdón, transformen su mente por el poder del Evangelio. De eso se trata, vamos a hacer eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como es una parte del discipulado. De ahí, como parte de nuestro discipulado, vamos a hacer esto que acabamos de decir nosotros que se va a realizar. Bien, y ahora miren, la llegada del reino de Dios, el reino de Dios. Cuando hablamos de reino, hermanos, pues estamos hablando, pues estamos hablando de un territorio, hermanos. El reino es, pues conlleva un territorio, ¿sí? ¿Y cuál es el territorio de ese reino? Pues es todo el universo, todo. No es cualquier reino, no es como el que se acaba de dejar la reina, dejó a su hijo, no, es un territorio, es todo el universo. Y es un rey, y este rey es el Señor, es nuestro Dios. Por lo tanto, este reino de Dios, hermanos, ese reino de Dios, este reino de Dios es la buena noticia que ha llegado por medio de Jesucristo. Y Él les dice, en Marcos 1, 14 y 15, les dice, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí. Esa es la buena noticia, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, al entender, al comprender esto, que ha venido este reino, como quien dice que la levadura se ha puesto en la masa para que esta todas se leude. Esta intervención de Dios en el mundo para transformar, para cambiar, para que vivamos y experimentemos la realidad de Dios en nuestras vidas, hermanos, ese potencial que el Señor, con el que el Señor dotó a la iglesia, ¿sí? Esto que dio es para que continuemos la misión, hermanos, de predicar el Evangelio. Esto que tenemos aquí entonces, hermanos, este reino de Dios debe de ser predicado. Debe de ser predicado. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios, ¿sí? ¿Sí? Tiene que predicarse. Pero ¿quién la va a predicar? ¿Se acuerdan que decíamos al principio del pasaje que leí al principio? ¿Quién les hablará si no hay quien les predique? ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que predicar este reino de Dios? Lo tiene que predicar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermanos. La iglesia tiene el gran privilegio, es un privilegio, hermanos. Muchas veces lo hemos visto como obligación, por eso no predicamos. Es que tenemos que ir todos. Ay, hermanos, que no quiero ir. No, hermanos, hay que cambiar nuestra mente. No es obligación, es un privilegio el que nosotros tenemos de ir a compartir el Evangelio. De eso se trata, hermanos, de saber, de cambiar, de percibir de diferente manera. Tenemos que percibir que es un privilegio y tenemos la posibilidad de llevar a otros el mensaje del amor de Dios. La invitación que hace el Señor a través de nosotros, hermanos, es para que los seres humanos se vuelvan a Él. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? ¿Cómo se puede hacer? Pues, hermanos, ¿a través de qué? De la predicación. A través de la predicación. Es importante que consideremos, hermanos, que tenemos que tener una forma para hacerlo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo esto? Esta predicación, ¿cómo la hizo Jesús? ¿Cómo predicó Jesús? Bueno, Jesús tiene un modelo y ese es el que vamos a seguir, hermanos. El modelo de Jesús. Vamos a ver hoy. El modelo de Jesús de compartir el Evangelio. Eso es lo que vamos a tratar de ahora, ¿sí? ¿Cómo lo hizo Él? Pero también no solamente Jesús, sino también cómo lo predicaron los apóstoles. Y vamos a ver qué modelo siguieron ellos. Espero que se alcance a ver ahí en el video. Pero creo que sí, modelo, sí se ve. Bueno, entonces ahí tenemos el modelo. Vamos a ver cómo predicó Jesús
y vamos a pedir cómo predicaron los apóstoles. Para entonces, al estar aplicando la palabra, veamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? ¿Qué tenemos y cómo lo vamos a hacer? El modelo de Jesús, hermanos. Hay muchos pasajes que yo le ruego, le suplico, le insto y le exijo que también los lea usted, los lea en casa. Como ese es un resumen, no los voy a leer todos, pero más o menos tenemos idea de lo que trata cada pasaje, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, hermanos, es que, primero, ¿cuál es el modelo de Jesús? Primero Jesús apareció, ¿sí? Vino. Apareció anunciando la llegada del reino de Dios. Mateo, Marcos, Lucas dicen, y vino predicando el reino de Dios. Apareció de repente el Señor y dijo, aquí está, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Sobre todo leer el pasaje de Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, es donde dice ese, donde menciona eso. De él dijo, hermanos, que tenía una misión. Dijo que su misión era predicar el evangelio. Su misión era dar a conocer al Padre. Yo les he revelado al Padre. Juan 1:18, nadie ha visto al Padre. El unigénito Hijo del Padre, Él es el que nos ha dado a revelar al Padre. Él es el que da a conocer. ¿No me conocen acaso? ¿Se acuerdan del pasaje que dice? Muéstranos al Padre, nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Vean ustedes cómo es su misión, es dar a conocer al Padre. ¿Sí? Él buscó a los perdidos. Buscó a los perdidos, a los que estaban lejos, a todos los que estaban alejados, los trajo de las tinieblas a su luz admirable, los trajo él, Mateo 1, 18, 11, Lucas 15, por ejemplo, el de Saqueo, el chaparrito así que vivía en Jericó, al llegar el Señor Jesús a un árbol se subió, el Salvador lo vio y le dijo así, Saqueo, bájate de ahí que a tu casa voy a ir. Estando en su casa, tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada y es cambiada. Estaba perdido y lo trajo de nuevo al camino. Y él entonces también en su modelo, él presentó el Evangelio. Y al presentar el Evangelio, hermanos, lo que él hace es que él lo hace por medio de palabras y lo hace por acciones. Él utiliza palabras y acciones. Además, son acciones en favor de los pobres, hermanos. En favor de los pobres. Y son acciones que liberan a los oprimidos también. Como dice Lucas 4:18, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerda? El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, liberar a los oprimidos, libertar a los presos, sacar a los presos de la cárcel. Entonces ese es lo que hace. Él va por todas las aldeas predicando el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del reino de Dios, y va anunciando con su palabra, pero va sanando, va tocando, va restaurando, va limpiando, va liberando a aquellos oprimidos, sea por el enemigo, por Satanás, por los mismos hombres. Él los va liberando, les va dando libertad a aquella mujer que era pecadora. El Señor dijo, ni yo te condeno, y la libera. Aquellos endemoniados, aquellos que estaban enfermos, aquellos que se les decían, ese está endemoniado. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan de Juan, capítulo de 10, creo de Juan? No es Juan, no recuerdo, pero se acuerdan de ese pasaje, donde están luchando por eso, para saber quién. Y lo único que hace que es liberarlos. Los libera, los limpia. Aquí, hermano, nosotros estamos viendo cómo Jesús está haciendo. Esa es la misión, ese es el modelo de Jesús. Él se aparece y predica el evangelio. En su misión que él hace, ¿sí? La misión que él tiene es anunciar el reino de Dios. Él buscó a los perdidos. Se presentó, hermanos, y presenta su evangelio por medio de palabras y de acciones. Acciones en favor del pobre y en favor de los oprimidos. Ese es el modelo de Jesús, es lo que él está siguiendo. ¿Saben qué hace también Jesús? Él amó a las personas. Amar. Eso fue su. ¿Sí? Él ama a las personas, recibe a los marginados, a los que se sabían excluidos, a los condenados, y sus vidas fueron transformadas y fueron cambiadas. Y también él llamó y estableció, ¿sabe qué? Discípulos. Ay, a ver si si lo alcanzan a ver ahí en el video. Llamó y estableció, parece que sí se ve. Llamó y estableció discípulos para que continúen su obra. Entonces, fíjense cuál es el proceso de Jesús. Y los lleva hasta encontrarse, hermanos, ¿con quién? Nada más ni nada menos que con los
apóstoles, porque él establece discípulos y no solo los apóstoles, sino otros muchos más. El libro de los Hechos nos narra de todos aquellos que siguieron predicando el evangelio, y no solo los apóstoles, también los diáconos. Esteban, quien fue el primer mártir, Felipe, que evangelizó en Azoto y luego antes de Azoto evangelizó al eunuco y estaba evangelizando por todas partes y hacían milagros. Había muchos otros más, Bernabé, Silas, Timoteo, bueno, había muchísimos. El evangelio estaba creciendo. Jesús lo que hace es establecer apóstoles y los apóstoles hacen lo mismo. Bueno, aquí está el modelo de los apóstoles. Ahora vamos a ver el modelo de los apóstoles. El modelo de los apóstoles es que ellos predicaron la buena noticia. ¿Cuál? La del reino. Él se apareció, dice, bueno, ellos también, casi están siguiendo el modelo de Jesús, véalo. Predica la buena noticia. ¿De quién? De Jesús. Ahora el reino, ahora de Dios, ahora es el reino de Cristo. Ellos están predicando a Jesucristo. Donde quiera que van, están predicando a Jesucristo. Incluso aquellos hombres que se opusieron a él, a ellos les dijeron, les ordenamos que ya no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Dijeron, menester es obedecer a Dios antes que a los hombres. No nos pueden callar y vamos a seguir predicando a Jesús de Nazaret. El sermón, el famoso sermón, perdón, del capítulo 3 del capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos, es donde Pedro, él les está predicando a Jesucristo. Dice, a este mismo Jesús de Nazaret que ustedes crucificaron, ese es el que estamos predicando. Pablo lo está predicando. Ahí en el Areópago, ¿se acuerdan? Al Dios no conocido. Bueno, les presentó a Jesús, el Dios que sí conozco, y empieza a predicar de Jesús, y esa predicación es Jesús. Jesús está siendo predicado por los discípulos, ¿sí? Su misión era dar a conocer a Cristo Jesús. Al igual que el modelo de Jesús, ellos tienen una misión. Se aparecen predicando el reino de Dios con Jesús al frente. Su misión es predicar a Jesucristo, y los apóstoles fueron enviados hasta lo último de la tierra. Así le dice Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Y yo les digo que ustedes van a ir a predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así lo hicieron ellos. ¿Cómo? Hicieron y utilizaron todos los medios a su alcance. Caminando, burros, caballos, carretas, lo que sea, pero fueron predicando el evangelio. Todo lo que en su época se les era permitido, lo tenían, ellos iban a utilizarlo para predicar el evangelio y predicaban en todas partes. Ellos presentaron el evangelio, ¿sabe con qué, hermanos? Con palabras y con acciones. Con acciones en favor de los pobres y en favor de los oprimidos. Ellos estaban predicando esa palabra. Y dice la escritura, así dice la palabra, hermanos. En el libro de los Hechos dice que iban a sucediendo milagros, sanidades por Pedro, por Pablo, por los apóstoles. Iban sucediendo estas cosas donde ellos iban predicando. Fíjense qué curioso, hermano. Dice la escritura que los enfermos que estaban tirados ahí en los caminos, ellos los ponían, la gente ponía ahí porque creían, tenían la fe, hermanos, tenían la fe, ellos tenían la fe. Si sucedía o no, no nos dice, pero lo que sí nos dice es que la gente ponía a los enfermos para ver si acaso la sombra de Pedro los tocara y ellos se levantaran. Curioso, hoy, hermanos, hoy los enfermos no se tiran a los lados, ahora tiramos a la gente. Bueno, hay unas que lo hacen, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Antes los levantaban, ahora los tiran. Bueno, pero en fin, ese es otro asunto. El asunto aquí es que esto iba ocurriendo. Entonces los apóstoles, al igual que el modelo de Jesús, ellos están predicando el evangelio y están sucediendo milagros, sanaciones, están haciendo liberaciones. El mismo Pedro, ¿no? El mismo Pablo reprende al endemoniado bueno, y le dice, te reprendo y saca demonios. Bueno, estaba sucediendo una de cosas fantásticas, capítulo 5, capítulo 8 y muchas otras cosas más que suceden ahí. Y ellos están haciendo, además ellos también están amando a los pobres, ellos están amando a la gente, ellos están compartiendo ese amor con aquellas personas sin ninguna distinción, ya sea de su nacionalidad, religión, sexo. La iglesia al principio, los apóstoles, pues se iban a los judíos, pero cuando los judíos ya dijeron, ya no queremos, ya ellos se negaron, entonces empezaron a correr y a salir hacia los gentiles. El mismo Pedro capítulo 10 dice, me he dado cuenta de que el evangelio es para todos. Mientras yo estaba pensando en mi ley de alimentación y no como yo esto, jamás he comido nada impuro. Y el Señor dice, no llames a lo impuro, lo que he llamado yo
para que lo llames impuro tú. Y entonces él se vuelca a los gentiles. Recuerden que a Pedro les dado las llaves, le dijeron en el Mateo, Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino. No quiere decir que traiga las llaves aquí colgadas para ver quién entra o sale del cielo, como se cree en una cuestión popular. No, a él le dieron las llaves del reino porque él abrió el reino a los judíos en los primeros 2, 3 capítulos de Hechos. Y luego le abrió la llave, con la llave del reino, abrió la puerta a los gentiles para que predicasen, para que entrasen al reino de los cielos. Entonces, ¿tenía las llaves o no? Claro, las llaves. ¿Cuáles? Del reino. Claro, ¿cuáles? La predicación. Con eso los está llevando. Entonces, fíjense, ya ellos empiezan a amar a la gente sin distinción alguna y les están hablando de la palabra. Ellos, entonces, después que los apóstoles, los discípulos de Jesús, están predicando, ¿sabe qué hacen? Establecen, llaman y establecen ¿qué? Discípulos. Discípulos. Y aquí entran ya todos sus discípulos. ¿Como quiénes? Silas, Lucas, Marcos, Timoteo, Tito, Silvano, y tantos otros más que están por ahí, hermanos. Muchísimos más hombres y mujeres que están, hombres y mujeres, ¿eh? Anoten, perdón. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, porque aquí la escuela sabática a lo mejor dicen las mujeres, ya viste marido, pum, le da su codazo, te dije que tú tenías que predicar. No, también ustedes, hermanos, porque las mujeres seguían a Jesús y las mujeres estaban predicando el evangelio. Es más, las primeras anunciadoras del evangelio fueron las mujeres, porque ellas salieron de la tumba y dijeron, ha resucitado. Entonces vean ustedes, las mujeres están predicando, ya tienen ustedes a Aquila, a Priscila, la esposa de Aquila, y tienen a otras mujeres que conocieron el Evangelio, Lidia, la vendedora de púrpura, la mujer samaritana que predicó el Evangelio a los suyos, a su familia. Hermanos, ahí hay muchas mujeres interviniendo. Y no solamente en predicación, sino también en el apoyo de la obra. Había muchas mujeres ricas que seguían a Jesús y sostenían la obra de Jesús. Entonces, hermanos, estamos viendo algo que está sucediendo con el Evangelio. Esto, hermano, tiene que cambiar nuestro pensamiento y pensar que el Evangelio, hermanos, no es una obligación, hermanos, sino es un privilegio predicar el Evangelio. Es un privilegio. Si usted quiere tener hermosos pies, predique el Evangelio. Bien, hermanos, ahí está entonces, llaman y establecen a discípulos para que realicen la misión. ¿Y sabe cuál misión? ¿Sabe qué van a hacer los discípulos de los apóstoles? Repetir el modelo. Van a aparecer, van a encomendarse a una misión que es predicar el reino de Dios, van a buscar a los perdidos, les van a presentar por medio de palabras y acciones el reino de Dios, ya sea a los pobres y a los oprimidos, van a amar a todos sin distinción de nacionalidad, religión, sexo, etcétera. Y entonces, después que hagan todo esto, van a llamar y establecer discípulos, y esos discípulos van a repetir el modelo y otra vez, y es lo que estamos haciendo hoy. ¿Será que lo estamos haciendo? A ver, vamos a ver. La aplicación dice que tengamos solo paciencia. Vendrá tiempo que venir, el tiempo sagrado de la paz perpetua, en que la nueva Jerusalén será la capital del mundo. Y hasta entonces, sean alegres y animosos en los peligros del tiempo. Compañeros de mi fe, anuncien con las palabras y las obras del Evangelio divino y permanezcan fieles a la fe verdadera e infinita hasta la muerte. Esta es una palabra de Novalis, en un libro que se llama La Cristiandad o Europa, así se llama. Entonces ahí lo encontramos. Entonces, hermanos, basados en el modelo de Jesús, nosotros también podemos predicar el Evangelio a la gente de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Primero aparecer, saber que hay discípulos. Y ahí tenemos que aparecer. Y entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra misión, cómo vamos a hacer esta misión. Miren, hermanos, vamos a empezar. Miren, hay formas de predicar el evangelio, ¿sí? Pueden utilizarse, vamos a ver 10 medios de comunicación por los cuales predicar el evangelio. Sí, hermanos, ustedes lo saben, pueden saberlos. Medios, la predicación en la iglesia, el púlpito, el 1 a 1, compañeros, ir a predicarla a sus casas, a las casas de los amigos, el compañero de trabajo, el amigo de la escuela, en el fútbol, etcétera. Ustedes, predicación 1 a 1. Hay muchos más, hermanos. Ahora ya con todos los medios digitales, hermanos, no podemos decir que no se pueda predicar el evangelio. ¿Sí? Ir a las plazas, ir a los hospitales, hay muchas maneras de hacerlo. Ahora,
Cuando ustedes hayan elegido esto el próximo sábado, junto con todos sus hermanos, van a elegir cuatro medios que la iglesia pueda utilizar preferentemente en su plan de compartir el evangelio. Entonces estamos yendo al modelo de Jesús, estamos yendo allá. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a proponer dos medios, por lo menos dos objetivos evangelísticos para el plan de la misión. Por ejemplo, podemos hacer dos medios, dos objetivos. Vamos a repartir folletos, ¿sí? Una cantidad de folletos. Vamos a compartir Biblias. Vamos a predicar el evangelio a una determinada persona o a cantidad de personas y vamos a iniciar a lo mejor un grupo familiar. O tal vez nosotros vamos a hacer una nueva misión, vamos a hacer una misión, o tomen una misión de las que ya están, por ejemplo, la mía, tómenla y sosténganla. Gracias, hermanos, por su cooperación. ¿Sí? Y vamos a sostenerla tanto económicamente como en visita, en palabra, etcétera, muchas cosas. Vamos a realizar cultos o actividades con propósitos evangelísticos para atraer a nuestros amigos, familiares, para que ahí se les hable el evangelio. Vamos a hacer, viene tantas cosas que se pueden hacer, pero escojan por lo menos cuatro que podamos hacer y vean todos los recursos que tenemos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Apropiándonos de la misión. Vamos a ir a buscar a aquellos que lo vayamos a hacer. Además, recuerden una cosa, ¿eh? Todo esto determina que también se necesita dinero. Para poder hacerlo necesitamos que un porcentaje de los ingresos de la iglesia, ¿sí?, sean destinados, de la iglesia local, obviamente, sean destinados a esas actividades, a esas. Y para tener esos recursos evangelísticos. ¿Sí? Una vez que ya nosotros tenemos, hermanos, ¿sí? Vamos a dar a conocer el mensaje del Evangelio, ya vamos a darlo a conocer, ya lo vamos a empezar a hacer. Ahora nosotros vamos a explicar el Evangelio, vamos a explicarlo. Para eso, hermanos, hay que hacerlo de manera clara y profunda. Amén, amén de que resulten interesadas las personas. Ese tiempo escuché al hermano Ricardo Méndez, un sistema para predicar la palabra y para que se vean evangelísticas siempre. Un día se las voy a compartir. El método se llama AIDA, atención, interés, decisión y y aplicación. Y bueno, ahí está arrepentimiento, perdón. Y ahí está el sistema. Un día lo vamos a platicar ese sistema. Está muy bien. Nosotros el caso es que tenemos que empezar a explicar este evangelio, ¿sí? Hay que planear una actividad, hermanos. No sé ustedes ahí como iglesia qué puedan hacer, pero hay que planear una actividad de capacitación para explicar el evangelio. Por ejemplo, ese sistema AIDA, el evangelio explosivo. A ver, vamos a ver cómo se puede hacer una campaña evangelística, cómo hacemos un culto evangelístico. El caso es que durante puede ser que en este mes de enero, el próximo mes de enero, vamos a decirlo así, ustedes planeen una capacitación. Después, hermanos, vamos a proponernos buscar al menos tres recursos diferentes que sean útiles para explicar el evangelio o diseñar los propios. Tres recursos. No sé, compartir folletos, regalar Biblias, llevar comida, no sé qué tantas cosas se pueden hacer. Muchas cosas se pueden hacer, pero buscar tres. Y eso lo van a hacer el sábado en su iglesia. Ahora, también podemos acompañar estas explicaciones con acciones, ejemplos, testimonios y recursos suficientes, además de realizar un acompañamiento pastoral, es decir, interesarnos genuinamente en el bienestar de las personas y ofrecer nuestro compañerismo en los diferentes procesos de la vida que ellos están atravesando. Eso es muy importante. La gente, hermanos, mire, le voy a decir esto, ¿sí? Le voy a decir esto, escúcheme. El mayor conocimiento no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Ese es un principio de enseñanza. Entonces, si usted va a enseñar a alguien el Evangelio, no basta solamente que se lo sepa transmitir aquí, sino aquí. Y eso se hace con compañerismo, con amor, con amistad, con ayuda, con servicio. Todo se puede hacer a eso. Miren, vamos a apartar una cantidad de horas por semana. Podemos apartar una cantidad de horas por semana para invertir en acompañar a otros en la comprensión del Evangelio y en un acompañamiento pastoral. ¿Cuántas horas? ¿Qué días? ¿En qué horarios? Y ustedes los determinan. Ustedes lo determinan. Puede ser como iglesia o pueden ser incluso individuales, hermanos, ¿eh? Pueden hacer asuntos individuales. Ahora, como iglesia, ¿sí?, vamos a buscar maneras de vincularnos con otras iglesias locales. Hay iglesias que a veces están bien cerquita. Acá en Cancún, por ejemplo, tenemos dos iglesias que caminando están a media hora, caminando.
cerca, usted dice, ay, no camina media hora, pero en 10 minutos está de la otra iglesia. Entonces, juntos podemos fortalecernos en la labor evangelizadora y podemos hacer, no sé, por ejemplo, una de las dos iglesias está a espaldas de un hospital del Seguro Social. Y bueno, pues, ¿por qué no ir por las personas y llevarlas a la iglesia y que se bañen, que se arreglen, que descansen un rato y por qué no hasta a lo mejor darles un almuerzo? Y ahí regalarles un folleto, una Biblia, mientras están comiendo, hablarles de Cristo, que orar con ellos, ir al hospital, orar con ellos. Muchas cosas que se pueden hacer, hermanos, pero necesitamos que nosotros destinemos tiempo, dinero y esfuerzo, porque el evangelio cuesta, hermanos, y hay que hacerlo, tiene un precio. Ahora, nosotros podemos invitar a las personas a expresar una decisión. A final de cuentas, nosotros tenemos que llevarlos o buscarlos, y a través de todas estas cosas que hagamos, como el modelo de Jesús, tenemos que amarlos y tenemos que llevarlos a que tomen una decisión por Cristo, que tomen una decisión de expresar su decisión por seguir, por afirmar su confianza en Dios. Sí, y que los dones que vienen de su gracia, como es el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, renueven su vida. Son para la renovación de su vida. Ahí hay que llevar a la gente. Ese es el meollo del asunto en el Evangelio hoy en día. Todos los apóstoles así llevaban a los hombres a que se arrepintieran, a la metanoia, al cambio de mente. Y Jesús llevó a la gente a que cambiara sus mentes. Nosotros tenemos que llevar a la gente a que cambie su modo de vida. Y por lo menos ustedes se puede hacer en dos flechas diferentes. Habría que planear bautizos, hermanos. En los resultados de los concilios pasados, hermanos, hemos visto que los bautizos han sido muy bajos, hermanos. Hay iglesias que están bautizando uno, dos o tres personas. Vamos, la iglesia debería estar bautizando personas por lo menos de dos dígitos, 10, 11, 12, 15, 20, 99. ¿Sí? Esto debería ser, hermano, porque entonces tendríamos que haber entendido lo que es el Evangelio, lo que es el plan de salvación para poderlo compartir con otros. Ahora, hermanos, nosotros podemos hacer por lo menos eso y por lo menos planear cultos o actividades en donde se hagan llamados para confirmar una decisión de fe en favor del Evangelio, para que la gente diga, sí, yo quiero amar al Señor, bueno, vete, vamos a orar por ti y ahí estemos con ellos. Hay que hacer la labor, hermanos, hay que trabajar por ellos. Recuérdelo, cambie su mente. No es una obligación, sino es un privilegio. Hermanos, la primera capacidad misionera con la que cuenta la iglesia es la de predicar el Evangelio. Esta es una labor impostergable y somos plenamente capaces de hacerla, pues nuestro corazón está lleno del amor de Dios. ¿Cómo pues invocarán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Se da cuenta el plan? ¿Sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Hermanos, pues ahora vayamos y vivamos el Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Recuerde, dele like si le gustó dele like, póngale seguir, la campanita para que le avise cuando yo suba algún video o alguna reflexión bíblica. Y sobre todo, hermano, yo le ruego encarecidamente que si este material le sirve a usted para la escuela sabática, tal vez podría servirle a otro hermano más. Compártalo, compártalo. Sí, les agradezco mucho y que tengan ustedes una excelente noche y un buen día el de mañana. Que el Señor les bendiga y paz a ustedes.